En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Abrimos un nuevo capítulo informativo. ¿Cómo están? Buenos días. Estamos sobre una nueva agenda de trabajo que desglosaremos en breve para todos ustedes. Trabajamos sobre una jornada que ya está en desarrollo, la del día miércoles 8 de febrero. Por supuesto, volvemos a ubicar y a centrar la atención en lo que está ocurriendo en Turquía luego de ese terrible terremoto devastador. De verdad, uno de los más fuertes de los últimos años, y en cuanto a Turquía, el más fuerte, el más rudo, el más sólido de los últimos 80 años. Es una zona sísmica, ese espacio entre varios países, Turquía, Siria y otros del Medio Oriente. Pero la verdad que sigue siendo una catástrofe impresionante y ya comenzaremos entonces, amigos televidentes, a ofrecer los detalles. También hay información nacional importante para que ustedes mismos le hagan el seguimiento. Información deportiva, Serie del Caribe. Triunfa el equipo venezolano Leones del Caracas rumbo a una semifinal. Hoy hay un partido decisivo contra pues la delegación o la representación de Colombia en este caso. Pero comencemos con lo que decíamos en la apertura, la situación de Turquía. Bueno, hasta ahora esto va a subir desgraciadamente. Hay más de 7.500 personas fallecidas, pero todos los cálculos en la circunstancia que se vive y con el trabajo que están realizando los equipos de rescate apuntan a que la cifra será mayor. El número de heridos supera los 20.000. El efecto del devastador terremoto que se registró en dos fases, la primera fue la peor de todas, señala que Turquía fue el país más afectado, no obstante también Siria. En Siria hay un número también significativo. Siria está en una situación embarazosa, delicada. Recuerden que allí hay una guerra civil, hay espacios que afectó el devastador terremoto que pues tiene bajo su control el gobierno de Bashar al-Assad, que es el gobierno oficial de Damasco. Sin embargo, hay zonas también cercanas a Turquía que está en manos pues de rebeldes opositores al gobierno de Bashar al-Assad. Y eso dificulta, primero, por los niveles, digamos, de pobreza que existe en la zona, y dificulta también los trabajos de remoción de escombros. No hay cifras claras definidas. Las más aproximadas son las que ofrece el gobierno oficial de Siria. Sin embargo, la situación de Turquía sigue siendo sumamente dramática. Falta mucho por hacer. La caída de los edificios ha sido tremenda. Ya han llegado, digamos, equipos de rescate internacionales. Naciones Unidas ha ofrecido dinero para el trabajo de remoción y el trabajo además de recuperación. Países como los Emiratos Árabes han ofrecido $100 millones y se hace, pues, Estados Unidos ha ofrecido todo el apoyo posible, al igual que Rusia y otros países en solidaridad. Se declararon 3 meses de emergencia. Imagínense lo severo que fue todo esto. 3 meses de emergencia para trabajar precisamente en las zonas que fueron afectadas por el terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. El primero, el segundo, bueno, terminó de colapsar las cosas y provocaron una devastación aún mayor de 7.5 horas después que el primer movimiento telúrico, ¿no? Entonces, bueno, hay movilidad. Venezuela ha enviado a un equipo de 50 personas, lo anunciaba ayer el ministro de Interior y Justicia. Ya partieron con médicos, con rescatistas, con personas especializadas en desastres para sumarse y ayudar solidariamente al pueblo turco que se ha visto afectado por este terrible movimiento sísmico que deja secuelas y dejará secuelas por muchísimos años, sobre todo lo que significa luego, cuando ya se cuantifique la triste información sobre el número de personas fallecidas, lo que significa la recuperación de una parte de ese país que es muy importante, es una especie de puente de unión entre el Medio Oriente y Europa.
Hay otras informaciones también que se suman a todo esto. Lo que en cuanto al trabajo como tal, bueno, testimonios sobran. Hay una innumerable cantidad, centenares de testimonios y hechos que se registran además a través de los medios de comunicación social internacionales y a través de lo que se recoge en redes sociales, que también son medios de comunicación, órganos de difusión masivos. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes sobre los trabajos de rescate. Es sumamente difícil, sumamente complicado. Son toneladas de concreto, acero, paredes, cabillas, en fin, ha habido explosiones. A lo que se le suma, desgraciadamente, el clima. Es la época de invierno, con nieve, lluvia y bueno, una serie de dificultades climáticas que están afectando, a pesar del esfuerzo, la valentía y el empeño, a los equipos de rescate que están trabajando en las diferentes zonas. Estaremos muy pendientes, esto va a seguir por varios días, estaremos ofreciéndoles información pues en este sentido, pero necesariamente tiene que ser una nota de apertura en la jerarquización que tenemos en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Ahora vamos con temas nuestros. Vamos a hablar de la inflación, el último reporte que nos ofrece el Observatorio Venezolano de Finanzas, que ubica la inflación en el mes de enero en 39.4%. En este caso, 2.2% más de lo que fue en el mes de diciembre. No se ha detenido el proceso inflacionario, que tiene que ver mucho con lo que es la depreciación de la moneda nacional. En este caso, pues sigue ese proceso lento pero sostenido. Se dice que va a buscarse en el tiempo un equilibrio, pero está lastimando severamente pues a los venezolanos, que están exigiendo, lo hizo la organización sindical CTV, un salario de emergencia hasta que se tomen decisiones finales para la corrección salarial general, elevando por lo menos el salario mínimo y las pensiones para los jubilados, en este caso. Bueno, lo cierto es que 39.4 decía, es la inflación del mes de enero registrada por el Observatorio Venezolano de Finanzas. Esto anualizado entre enero 2022 y enero 2023 ubica la inflación nacional en 440%. Y hay el temor, y lo expresan los economistas, el temor de que se siga depreciando la moneda y esto afecte, desde luego es inevitable, impacte definitivamente en los precios de los principales productos. En los rubros diversos que desglosa el Observatorio Venezolano de Finanzas, se observa que el tema comunicaciones ha subido, también ropa y calzado, alimentos está cerca de un 35%, el ascenso me refiero al mes de enero. Bueno, ¿y qué más decir si lo estamos sintiendo en el día a día? Por cierto, ya que hablamos de esto y el peso de lo que es la depreciación de la moneda nacional, los parámetros de referencia para el día de hoy en la apertura del mercado cambiario son estos. La cotización más importante, que es la del Banco Central de Venezuela, que surge del promedio de las mesas de dinero en la banca pública y privada, está en 23.61. 23.61. Sin embargo, avanza también firmemente el mercado paralelo, llegando o aproximándose o rasgando ya los 25. Cierra el mercado paralelo en 24.68. Así que hay que estar muy pendientes en el mercado paralelo de la apertura. La jornada de hoy transcurrirá y eso tienen que tenerlo en cuenta. Tienen que tenerlo muy en cuenta con la tasa oficial de 23.61. Vamos con otros temas que van destacando en esta agenda que desmenuzamos para todos ustedes, amigos y amigas televidentes. Hablemos de una denuncia que realiza la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Se trata, ha publicado un comunicado de 24 empresas que no estarían apegadas a la normativa del negocio de los seguros en nuestro país. Son fundamentalmente empresas, internacionales. Sin embargo, lo que despierta la atención es que estas empresas que cita la superintendencia,
pues vienen trabajando en el país desde hace tiempo. Entonces, por ello muchos plantean inquietudes sobre la advertencia que se realiza. Venían trabajando hace tiempo en el país, estas empresas básicamente internacionales y aceptadas en las clínicas como tal. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es no apegarse a la normativa? Bueno, tienen que explicarlo mucho mejor las autoridades, porque hay una exhortación de la superintendencia para que asegurados, etcétera, pues no tomen el servicio hasta que estas empresas, por decirlo de una manera muy venezolana, se pongan al día. ¿Qué es ponerse al día? Bueno, eso también tienen que explicar las autoridades, porque son muchísimas, pero muchísimas personas que desde hace bastante tiempo han tomado esos seguros, ¿verdad? Seguros, en este caso de HCM en su mayoría, para protegerse frente, bueno, a lo que son los embates de la inflación. Así que, bueno, esto requiere información adicional de parte de la superintendencia. Se les pide, por favor, porque hay mucha gente confundida. Bueno, como confundida también está mucha gente, lo adelantábamos en el día de ayer, porque el 25 de febrero cesan las exoneraciones para una serie de usos que tiene que ver exoneraciones al impuesto a las transacciones financieras, una serie de usos que se le daba, por ejemplo, las tarjetas de débito y crédito. ¿Qué significa? Que a partir del 26 de febrero las tarjetas de débito y crédito, nacionales o internacionales, apoyadas en divisas, van a tener que pagar el 3%. Otra pregunta que surge, ¿se va a extender por un año más este impuesto general a las transacciones financieras? Están solicitando que se reduzca por lo menos del 3 al 0.5%, porque esto ha afectado tremendamente la dinámica de la economía y la dinámica de la actividad en el país, de la actividad económica en el país. Hay otros instrumentos financieros que se verían afectados, colocaciones, etcétera, al finalizar estas exoneraciones al impuesto general a las transacciones financieras. Se exhorta entonces al Banco Central de Venezuela, es necesario que se aclaren las dudas en este sentido, porque hay mucha confusión que se está generando. Otra información, esta viene a través de una agencia de noticias muy prestigiosa como es Reuters, que hace seguimiento a la actividad petrolera en nuestro país. Se afirma, citando fuentes no oficiales en este caso, que la recuperación del centro refinador de Paraguaná comenzará, o ha comenzado en todo caso, falta la firma de un contrato con Irán. Y esto significará para la nación venezolana un desembolso, de acuerdo a esa información de la agencia Reuters, de 493 millones de dólares para recuperar el muy frágil centro refinador de Paraguaná que se ha afectado en los últimos años y, por supuesto, ha afectado la distribución del combustible y derivados del petróleo acá en nuestro país y desde luego la exportación que antes la había, porque ese centro refinador podía producir 995.000 barriles por día de combustibles. Así que bueno, vamos con notas internacionales. Anoche Biden presentó el mensaje a la nación en los Estados Unidos. Se refirió a múltiples temas. Se refirió al tema de los impuestos. Dice que los que tienen mucho dinero tienen que pagar más, que no pueden pagar lo mismo porcentualmente que lo que paga una enfermera o cualquier trabajador o cualquier empleado en los Estados Unidos. Eso levanta controversia sin duda alguna. Se refirió a la situación con China y la necesidad de defenderse frente a cualquier agresión. Se refirió al tema de las armas, habló de una reforma de los cuerpos de seguridad, en fin, planteó una serie de elementos allí que son importantes. El tema de la migración, que se había reducido considerablemente después de las últimas medidas. En fin, es un discurso para examinarlo y evaluarlo bien. Otra nota internacional es que hoy miércoles ha llegado al Reino Unido, pues Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha estado en gira internacional, ha salido de su país en medio del drama de la guerra, solicitando mayor apoyo, solicitando mayor respaldo para enfrentar la invasión rusa. También, otra nota, pero nos venimos a América, nos ubicamos en el Perú, este alud, este enorme deslave que ocurrió, pues ha subido el número de personas fue en la provincia de Camaná,
que ha elevado el número de víctimas, ya hay más de 40 al parecer, de acuerdo a las últimas informaciones, y siguen pues los responsables de la protección civil y las autoridades removiendo escombros, porque el alud fue tremendo en este caso, para encontrar personas que están, de acuerdo a lo que se maneja como información, desaparecidas. Así que bueno, en este sentido también estaremos muy pendientes. Bueno, también tenemos deportes. Gana el equipo venezolano en representación de los Leones del Caracas, le gana Curazao, va rumbo a la semifinal, Serie del Caribe. Vamos a ver, hoy se enfrenta en un juego decisivo con Colombia en el Estadio Monumental Simón Bolívar. También tenemos otra información deportiva que es importante. Oficialmente Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay solicitan sede para el Mundial de Fútbol 2030. Vamos a sumar ahora otras informaciones que surgen del trabajo realizado por el equipo de periodistas del noticiero de Televen. Bueno, vamos con la situación del costo de la vida. Nos vamos al estado Bolívar. Aseguran que cada día les resulta más difícil adquirir los alimentos de la cesta básica a los habitantes de la región. Tenemos este importante reportaje. Las personas con discapacidad denuncian seguir siendo duramente juzgadas al momento de buscar oportunidades laborales. Nuestro compañero Mauricio Cruz nos trae un reportaje sobre este tema. Bueno, tenemos que organizaciones civiles y académicas piden a los dirigentes de la oposición venezolana dejar de lado la confrontación política. En notas internacionales, ya adelantábamos algo, aumentó a 40 la cifra de fallecidos por los deslizamientos de tierra en la provincia de Camaná, en el Perú. En el espacio de la entrevista conversaremos con María del Carmen Bufar, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, a propósito del tema que estábamos citando anteriormente. Y en arte y espectáculos tenemos que Rupert Grint confiesa que es hipocondríaco. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión, titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, informe de las corresponsalías, la información internacional, lo que llega a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes siempre envían por redes sociales. Así que Cruz Mil y Ricardo con ustedes. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Ricardo. Hola, buen día. Un gusto, pues ya casi una semana con ustedes por acá. Espero que sea igual de bien recibido. Claro, por supuesto. Además nos trae desayuno. Un esfuercito un poquito más temprano. Tan ricas esas arepas que traes en la mañana. ¿Viste? Maravillosas. Señora Peroso, tome nota. Tome nota allí, señora Peroso. Bueno, nos toca comenzar, Cruz Mila, con otras informaciones, por supuesto, ¿no? Así es. Vamos a comenzar entonces con la revisión de la prensa nacional. Comenzamos con el diario 2001. El titular principal del periódico 2001 para la mañana de hoy tiene que ver con este tema de las aseguradoras, que ya Carlos adelantaba información sobre eso, y es la alerta que está lanzando la Superintendencia de Actividad Aseguradora sobre una cantidad de compañías que no están autorizadas para comercializar contratos de seguro y de medicina prepagada en nuestro país. Es un tema que seguramente va a dar mucho de que hablar. Hay otras informaciones. Margarita es la preferida para los carnavales. Sancionan una ley para estudiantes de etapa básica. En materia internacional se habla del discurso de Joe Biden. Increpa a China en su mensaje anual. Y la gráfica principal de este periódico está relacionado con esta tragedia que se está viviendo en Turquía y Siria. Unen esfuerzos por estas dos naciones. Bueno, tenemos a continuación la portada del diario El Universal. En este caso, pues tenemos buenas noticias para lechería. Una de las informaciones que destaca hoy este diario, pues tiene que ver con el anuncio de la construcción del Parque Virgen del Valle en esta ciudad del estado Anzoátegui. La aclaratoria surgió luego de las declaraciones de vecinos que alegaron que funcionarios querían quedarse con ese terreno lomito. El alcalde de Lechería, municipio Diego Bautista Urbaneja, Manuel Ferreira, anunció que se comenzará a construir el Parque Virgen del Valle en el terreno de los propietarios del complejo El Morro. Ferreira se reunió con el arquitecto del diseño, César Bello, creador del proyecto, el cual en 15 años no se ha podido ejecutar, pero Ferreira hizo la aclaratoria alegando que a través de modificaciones realizadas por César Bello se logró volver viable el levantamiento de la obra.
Vamos a revisar ahora portada del diario El Nacional, su portada digital, titular principal: sacan de los escombros a 8.000 personas con vida. Estamos hablando de este fuerte terremoto que ocurrió en Siria y Turquía. La cifra de personas fallecidas supera ya entre ambas naciones a las 7.000. Otros temas presentes en esta portada. Ahora la Gran Manzana están hablando de Gustavo Dudamel, pues él va a asumir la dirección artística de la Filarmónica de Nueva York al término de su contrato con la de Los Ángeles. Esto va a ocurrir en el 2026. El músico venezolano aseguró vivir con alegría y emoción su nombramiento. Hay temas deportivos presentes en esta portada. Mundial 2030 oficializan candidatura suramericana. Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile son los 4 países que se postulan en forma conjunta para organizar la Copa del Mundo. La Conmebol hizo el anuncio en Ezeiza con la presencia de los ministros de deporte de estas naciones. Bueno, tenemos a continuación la portada de Últimas Noticias. La noticia central: ilegalizarán a las ONG que promueven sanciones, meterán ojo en las organizaciones que reciben plata de gobiernos hostiles. El proyecto de ley de cooperación internacional aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional contempla multas y penas de ilegalización de las ONG que directa o indirectamente favorezcan la injerencia extranjera en Venezuela. En la gráfica principal, nuevo look para El Pastor. El Pastor de Nubes, escultura de Jan Arp, que no puede faltar en las fotos de graduación en la Casa de Estudios en la Universidad Central de Venezuela. Es revisada por los arquitectos de la Comisión Presidencial para la Recuperación de esta universidad, Eduardo Gil y Alfonso Olivares, quienes dieron detalles del proceso de restauración de 36 obras de arte de la ciudad universitaria. También tenemos en esta página, en esta primera página, que la Asamblea aprobó ley de participación estudiantil y se destaca igualmente Venezuela, no es una excepción. También va en camino a Turquía un equipo venezolano de búsqueda para ayudar en las labores de rescate que se llevan a cabo en este momento en esta nación. Vamos a revisar ahora información deportiva, portada del diario Meridiano. Caracas saca la chapa, gran remontada en el encuentro que tuvo el día de ayer con la representación de Curazao. Bueno, ganó afortunadamente este partido a través de la excelente labor de los jugadores que integran el combinado venezolano. Hay otros temas que también están presentes en la portada del diario Meridiano. Dan resultados de los juegos del día de ayer: Indios 4, Agricultores 3, México, que son los Cañeros 2, ganó a Federales, Vaqueros 11-1 a Tigres y Leones 8-6 a Curazao. Bueno, y precisamente vamos a presentarles en este momento pues un material que nos trae nuestro compañero Daniel. Los Leones de Venezuela remontaron y se impusieron ante Curazao 8-6 en la 6ª jornada de la Serie de Caribe, la Gran Caracas. Daniel Álvarez estuvo allí, Ricardo. Sí, y nos va a traer justamente los detalles de ese encuentro, de ese duelo de bateo. Veamos. Hola, buenos días, estudios. Gracias por el contacto que establecemos desde el terreno del estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira, donde los Leones del Caracas de Venezuela lograron la victoria sobre el conjunto de Curazao. Es importante destacar que los melenudos lograron las 2 primeras rayitas en el primer inning, pero en el segundo el conjunto de Curazao respondió luego que Vladimir Valentín conectara un sencillo que lograra la primera para el equipo de Curazao. Luego conectaron 5 carreras, lo que volteó el marcador. El ataque llegó en el 7º inning, cuando Osvaldo Arcia batió un contacto que logró un hit, que permitió la 3ª rayita para Venezuela. Luego de un cambio de pitcher, batió a Ali Castillo con hombre en segunda y primera, y le dieron un boleto para llenar las almohadillas, y se anotó la 4ª para Venezuela. Luego de la 4ª mala, Isaías Tejeda se llegó a la 5ª carrera, haciendo que el juego quedara por la mínima.
pero en el inicio del octavo inning se empató el juego, luego que Osvaldo Arcia consiguiera un boleto poniendo hombre en primera y segunda. Llegó a batear a Lee Castillo y le dieron otro boleto que llenó las almohadillas. En el turno de Wilfrido Tobar, luego de un piconazo de la bola se logró otra carrera, pero luego Dani Vázquez llegó a tomar su turno y con un gran batazo que se fue a terreno de nadie, logró poner el juego 8-6 para sellar la victoria del equipo local. Este juego pone a Venezuela mucho más cerca de la semifinal. Es importante destacar que antes de que se iniciara el juego se cumplió un minuto de silencio a propósito de las víctimas de Siria y Turquía por el terremoto. También en el Fórum de La Guaira se recibieron a más de 15,000 personas, 15,000 fanáticos que le dieron vida a este recinto deportivo. Para el día de hoy, los Leones del Caracas de Venezuela se enfrentarán con Colombia en el Estadio Monumental de Caracas. Con esta información, devuelvo el pase a los estudios. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, desde el Estadio Monumental Simón Bolívar. Amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. Bueno, en la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Por favor, no se aparte de allí. Bueno, iniciamos la revisión de diarios regionales con la noticia de Barinas. Aquí pues tenemos entre las informaciones destacadas lo siguiente: no existen condiciones para dar clases a estudiantes de la UNEYES, quienes respaldan acciones del sector profesoral. Las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES, no se encuentran en las mejores condiciones como para recibir clases en los salones. Además, existe una gran contaminación en los alrededores de los pasillos, pues los olores que emanan los baños podrían crear enfermedades respiratorias y alérgicas a los que acudan a esta casa de estudios. Así lo manifestaron Victoria Aponte, Sheila López y Dayana Santana, estudiantes de contaduría, quienes se mantienen activas en todas las actividades de protestas y marchas que realiza la comunidad universitaria en pro de los derechos violados por las autoridades nacionales a los docentes. Vamos a revisar la portada del diario La Calle. Este periódico circula en el estado Carabobo. Ellos tienen como tema principal esta alerta que ha lanzado la Superintendencia Nacional de la Actividad Aseguradora, pues está instando a los ciudadanos a no poner su salud en empresas que no estén autorizadas y controladas. El organismo dispuso la página web www.sundeacg.gov.be para consultar las compañías permisadas que operan en el país y así evitar ser estafados. Otros temas presentes en la portada: transportistas de Guacara van a paro porque no les dejan ajustar las tarifas. Señala el diario La Calle que más del 40% de los venezolanos trabajan por cuenta propia. Tenemos también en esta jornada el diario Nuevo Día de Falcón. Entre las informaciones importantes para ellos tenemos la siguiente: calamidad por desborde de aguas negras. Para la mayoría de los vecinos es una gran noticia cuando llegue el agua, pero para unos pocos es un problema muy desagradable. Tal es el caso de los habitantes del sector Jorge Hernández, que sufre por el desborde de aguas negras. Este bote hace estragos en la ciudad de Puntos Fijos y estaba ubicado específicamente en la calle Estacionamiento 1 del sector Jorge Hernández, popularmente conocido como Banco Obrero. El terrible desbordamiento data desde hace 6 meses y este problema se acentúa cuando Hidrofalcón realiza el bombeo de aguas blancas hacia el sector. El panorama que se observan son las aguas negras en las calles. Bueno, y seguimos con más información de las distintas entidades de nuestro país. Así es, vamos a iniciar el recorrido en el estado La Guaira con nuestra compañera Ami Torres. Ami, adelante. Buenos días. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles
sobre la muerte de un segundo bañista en lo que va de 2023 en las playas del este del litoral central venezolano. La víctima fue identificada como Sergio Madera, de 44 años, un habitante de Caracas, quien disfrutaba de Playa Caleta junto a sus dos hijos de 18 y 16 años cuando fueron arrastrados por el fuerte oleaje. Aunque efectivos de guardianes de la playa acudieron a su rescate, lamentablemente no pudieron sacarlo con vida. Hola, buenos días. En el estado Lara amanecemos informándoles que Rui Medina, ex director de salud en la entidad, manifestó que han aumentado los casos de tuberculosis en las principales cárceles que tiene Barquisimeto. Además, a esa situación se le suman los centros de reclusión. Pidió el apoyo a las autoridades del servicio penitenciario y también del Ministerio de Salud en que se atienda directamente esta problemática que aqueja a la población carcelaria. Buenos días. Desde el estado Aragua amanecemos informando que algunos pacientes renales con trasplantes y oncológicos en el municipio Girardot denuncian que no reciben tratamiento completo, retrasos en la entrega de medicamentos y en varias ocasiones las medicinas que les llegan en el hospital Dr. José María Carabaño Tosta, también conocido como el Seguro de San José, se encuentran vencidas, lo que coloca en riesgo su vida, y en tal sentido hacen un llamado a las autoridades competentes a tomar acciones. Hola, muy buenos días. Desde el estado Mérida amanecemos informando que habitantes del municipio Libertador desde hace varios años venían denunciando el mal funcionamiento de algunos semáforos en las avenidas y calles de acá de la capital merideña, como los que están ubicados en la avenida Las Américas, una de las más transitadas. Sin embargo, desde la alcaldía del municipio Libertador ya han comenzado a reparar algunos, como el que está detrás de mí, justamente en la avenida Las Américas, que enlaza con la Cruz Verde y parte del centro de la capital merideña, y el que está ubicado en los alrededores del terminal de pasajeros José Antonio Paredes. Además de esto, también han comenzado a tapar algunos huecos en la avenida Los Próceres. Los habitantes de esta entidad esperan que continúen con este trabajo en los sitios donde hace falta reparar semáforos y también atender la vialidad. Bueno, son las 6:40 minutos de la mañana, nos toca hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Así es, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional, el reporte del tiempo y también sus mensajes, los que nos envían a través de la cuenta @el_noticiero. Pero Cruzmi, antes de irnos al corte, vamos a informarles a nuestros amigos televidentes que en Perú fue activado el protocolo de vigilancia biológica, esto por el brote de influenza aviar que ha causado la muerte de 585 lobos marinos y 55.000 aves en las últimas semanas. Se exhortó a la población a evitar cualquier tipo de contacto con lobos de mar y aves marinas cercanas a las costas. Esta alerta se extiende a cualquier otro animal doméstico que posteriormente pueda tener contacto con humanos. Iniciamos, amigos, la revisión de los diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en Bolivia con la portada de El Deber. Titular principal dice: Gobierno impulsa 4 medidas económicas, le piden admitir una crisis. Señalan acá que economistas afirman que las políticas definidas buscan recuperar liquidez ante la caída de las reservas internacionales. Bueno, nos vamos al continente europeo, específicamente España, con el diario Córdoba. Aquí, entre las informaciones destacadas, tenemos que la justicia certifica la nulidad de la recogida neumática de la basura. Solo cabe un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia. También mencionan que pues desde Córdoba también se presta ayuda en lo que son las labores de rescate con la presencia de 3 bomberos, y el titular es el siguiente: un dolor infinito da paso a la devastación en Turquía, y la gráfica pues se dedica a la diosa la mascarilla en el transporte público, aunque este implemento, este accesorio sigue siendo obligatorio en las farmacias, centros sanitarios y también en las residencias de personas mayores de la tercera edad.
Vamos ahora con portada de El Diario del Norte. Este periódico circula en Colombia. Titular principal reseña lo siguiente: Procuraduría con la lupa en el PAE. Y es que justamente este organismo del Estado está haciendo una revisión del proceso de contratación y también de identidad de los operadores que prestan el servicio de alimentación escolar exactamente en la zona de La Guajira. Bueno, ya estamos listos para revisar las condiciones del tiempo. Esto gracias al reporte que nos proporciona el INAMET para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas. Atención en Falcón, Yaracuy, centro norte costero, región insular, nororiente y también en Delta Macuro. En el caso de San Carlos tendremos cielos totalmente soleados, una mínima de 20 y una máxima de 34 para este día. San Cristóbal, cielos parcialmente nublados, una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20. En el caso de San Felipe, parcialmente soleado, temperatura mínima 19 grados y la máxima de 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y para más información puede ingresar a la página www.inamet.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y los reportes que amablemente nos hacen llegar a ustedes a través de nuestras redes sociales. Comenzamos la revisión con una denuncia que nos envía nuestro usuario Andrei. Él dice acá que hace un llamado a Hidrocapital para que por favor reactive el servicio de agua en los bloques 2 al 11 de Propatria. Señala que hay más de 3.000 familias afectadas. Rosario Blanco nos escribe y nos dice que mañana se cumple un mes de las acciones de protesta del gremio docente y aún no hay respuesta positiva a las peticiones. Carlos Aguelvis hace un llamado para que por favor se instale una pasarela en la autopista Charallave-Ocumare a la altura de Mata Linda, Charallave. Muchos niños están cruzando esa autopista para ir a las escuelas que están cercanas en la zona. Humberto Rodríguez sigue sin agua la zona media de Carora, esto es en el estado Lara. También nos escriben y nos señalan que hay un fuerte aguacero en Catia la Mar. Al momento, exactamente a las 6:22 nos llega este mensaje y finalizamos con Enrique, que bueno, celebra el triunfo de Venezuela el día de ayer ante el equipo de Curazao. Carlos. Bueno, Carlos. Vamos a recibir los titulares. Desde luego que tenemos que comenzar necesariamente con la situación de Turquía. Las últimas informaciones no pueden ser más fatales. Hay aproximadamente hasta ahora, se cuantifica oficialmente un número de 7.500 personas muertas. Otros hablaban de 7.300, pero el perfil, la orientación indica que el número de personas fallecidas pues va a subir. Incluso el propio presidente de Turquía lo pronosticaba. Faltan todavía remover toneladas de concreto, de cabillas, de acero y encontrar personas. Ojalá. Hay más de 8.000 que han sido rescatadas con vida, lo cual es muy importante. También, pues, en Siria hay una situación dramática con este sismo. Han llegado los factores internacionales, han llegado grupos de rescate de diferentes países. Ya se disponen de recursos, donaciones de países como los Emiratos Árabes Unidos, que ha otorgado $100 millones para el trabajo de remoción y luego de reconstrucción de esas zonas de Turquía afectadas por ese terrible terremoto. Hay más información en ese sentido. Un equipo venezolano integrado por 50 personas, lo anunciaba el ministro de Interior y Justicia, también voló hacia Turquía. El equipo de salvamento y rescate, en este caso integrado por especialistas precisamente en este tipo de eventos, médicos, en fin, bueno, la solidaridad venezolana en este sentido. Otras informaciones. Bueno, la inflación, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, cierra en el mes de enero en 39.4%, 2.2% más que en el mes de diciembre, 440% la inflación anualizada entre enero 2022 enero 2023. A ello hay que sumarse la depreciación de la moneda nacional, que por cierto, ya que lo mencionamos, que impacta notablemente en lo que es el universo inflacionario del país.
en el día de hoy cotiza de la siguiente forma para que lo tomen en cuenta. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en 23.61, sin embargo, pues rumbo a los 25 está el mercado paralelo con 24.68. A tomar en cuenta la tasa oficial es lo más importante. Se pronuncia la Superintendencia de la Actividad Aseguradora sobre una serie de empresas, básicamente internacionales, que no están formalmente ajustadas a la normativa de ley y están ofreciendo desde servicios. Sin embargo, llama la atención que estas empresas funcionaban y ofrecían el servicio de medicina prepagada y lo aceptaban las clínicas desde hace ya algunos años. ¿Qué va a pasar con la cantidad de personas que están aseguradas con esas empresas? Esa es una respuesta que hay que buscar en ese sentido. Pendientes también de lo que va a ocurrir a partir del 25 de febrero. Deben despejarse dudas en cuanto a que finalizan las exoneraciones del impuesto general a las transacciones financieras, entre ellas para el uso de tarjetas de débito y crédito nacionales e internacionales que se apoyan en cuentas de divisas. Hay mucha confusión en ese sentido. Igual, pues se finaliza la exoneración sobre otros instrumentos financieros. Bueno, en el tema internacional, Biden presentó su mensaje a la nación en el día de ayer. Se refirió a diversos temas, los impuestos, la migración, la necesidad de entenderse de republicanos y demócratas, la defensa nacional a propósito de la situación tensa que vive Estados Unidos en este momento con China. También el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hoy ha llegado al Reino Unido y se reúne con autoridades de ese país, entre ellas el primer ministro, en busca de ayuda para enfrentar la invasión rusa. Desde Perú nos informan que pasan de 40 los muertos por el alud que se registró hace 2 días. Siguen buscando personas porque hay un número significativo de desaparecidos. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con María del Carmen Bufar, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Deportes, recuerden, reseñas sobre Serie del Caribe. Gana el equipo nacional, los Leones del Caracas, en el día de ayer y está cerca de la semifinal. Bueno, y al concluir, arte y espectáculos. Y al regreso, Cruz Vila y Adrián Barros tendrán, bueno, las informaciones con sus detalles y precisiones en este caso. Así que, buenos días, Adrián. Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte, también a ustedes, señores compañeros y señores televidentes. Buenos días. El 8 de febrero de 1829 falleció José Cristóbal Hurtado de Mendoza y Montella, político y abogado trujillano, primer presidente de Venezuela desde el 5 de marzo de 1811 hasta el 21 de marzo de 1812. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Entre las notas que tenemos al regreso, la inflación para el mes de enero se situó en 39,4%. Esto y más en minutos. Continuamos con la primera emisión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este miércoles en Miraflores con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien realiza una visita oficial a nuestro país. Durante el encuentro, los jefes de Estado abordaron temas relacionados con la agenda de trabajo centrada en el desarrollo de áreas de interés binacional, como la salud, la educación y el transporte. Recordemos que el presidente Maduro y su homólogo Gonsalves mantienen una relación de intercambio político, social y cultural basado en diversas áreas estratégicas como la cooperación energética a través de Petrocaribe. Bueno, y la inflación en el país se situó en el mes de enero en 39,4%, lo que representa un incremento en la variación de precios comparado con diciembre de 2022, cuando llegó a 37,2%. Así lo indicó el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, Ángel Alvarado. Tenemos una reducción del volumen de exportaciones petroleras para el mes de enero y esa declinación que ya comenzó hace unos 6 meses pareciera mantenerse, por lo menos por el primer semestre del año. Esto vamos a tener entonces una inflación que se acelera, un tipo de cambio fuera de control y una economía que podría estar estancándose. Los precios siguen aumentando de manera preocupante, afectando seriamente el bolsillo del venezolano y afectando especialmente a los trabajadores, especialmente a los trabajadores de la administración pública que mantienen salarios en bolívares, por supuesto, muy lejos de poder comprar una canasta alimentaria o una canasta de supervivencia y por supuesto muy lejos de una canasta básica.
El economista señaló que la inflación interanual para el primer mes de 2023 llegó a 440%. Alertó que el país se enfrenta a un evidente peligro de volver a entrar en otro episodio de hiperinflación. Detalló que los rubros que denotaron mayores aumentos fueron telecomunicaciones con 258,8%, vestido y calzado con 48,3% y de alimentos con 35,5%. La diputada Iris Varela afirma que el aumento del salario es un asunto de especial preocupación para el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante una entrevista ofrecida a un medio de circulación nacional, Varela rechazó las protestas que se han generado en las últimas semanas por parte de trabajadores públicos para exigir un mejor salario, al afirmar que estos no toman en cuenta el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea que afectan la economía del país. Bueno, momento de hacer una pausa acá en el noticiero, primera emisión. Al regreso, 2 hermanos murieron a causa de una explosión en un poliducto de PDVSA en Yaracuy. Ya volvemos con esto y más. En Turquía, el número de muertos a causa del devastador terremoto del pasado lunes se elevó a 7.108, mientras que en Siria al menos 2.500 personas han fallecido. Los equipos de rescate siguen luchando contra reloj para encontrar a los supervivientes bajo los escombros, en tanto que la ayuda internacional empezó a llegar a las zonas más castigadas por el sismo y sus réplicas. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan decretó el estado de emergencia por un periodo de 3 meses en 10 provincias del país, al tiempo que la Media Luna Roja Siria instó a la Unión Europea a levantar las sanciones contra el país que se encuentra aislado internacionalmente desde el inicio de la guerra en 2011 y que cuenta con poca capacidad para hacer frente a este tipo de catástrofe. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional denunció que las autoridades de Curazao mantienen a los migrantes venezolanos detenidos en condiciones inhumanas y les niegan protección. El organismo indicó que pese a que las autoridades curazoleñas establecieron un procedimiento que ha mejorado las entrevistas para evaluar las necesidades de protección internacional, este sigue siendo un difícil asunto de poco acceso porque no garantiza el alcance a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de migración. Bueno, y aunque parezca una característica del pasado, las personas con discapacidad denuncian seguir siendo duramente juzgadas al momento de buscar oportunidades laborales. En el siguiente reportaje de Mauricio Cruz conoceremos los avances que se han dado en la materia y qué hacer en caso que viva un escenario similar. Aprobada en segunda discusión una ley con 2 capítulos, tiene más de aproximadamente 22 artículos que hablan específicamente de la atención y la protección a personas con discapacidad. Primero, que establece ya un porcentaje, ese 5% que obliga tanto a las empresas públicas como privadas a contratar a personas con discapacidad. El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la mano con la Comisión Nacional, con el CONAPDI, están obligados a generar supervisión, inspecciones y acompañamiento a cada una de estas empresas. Ahora, ¿a dónde tiene que acudir una persona con discapacidad si siente que se le están respetando sus derechos? El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo es el órgano competente y tiene las inspectorías, que son las instancias que reciben estas denuncias, las procesan, que en dado caso de no llegar a algún acuerdo en la inspectoría, se proceden los casos y se pasan a la instancia jurisdiccional, en este caso los tribunales laborales que están ubicados ahí en el centro de Caracas y en todo el territorio nacional. El artículo 81 de la Constitución indica que a toda persona con discapacidad se le garantizará el respeto a una dignidad humana y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones. Es por ello que desde ASODECO hacen un llamado a la confianza, denuncian que a pesar de estos aspectos legales, son varias las empresas que prefieren enfrentar un proceso tributario que darle la oportunidad a una persona con discapacidad. La sanción para el incumplimiento de esta ley son 50 unidades tributarias. Debemos pensar en lo importante de, primero,
cambiar la actitud, tener una mente abierta en cuanto a las personas con discapacidad. A veces creemos que no pueden lograr tener capacidades dentro del ambiente laboral, pero sí, si no cambiamos la actitud, no podemos hacer que haya real accesibilidad. Seguiremos teniendo estas barreras actitudinales. Buena Voluntad, una de las tantas asociaciones que por décadas han luchado por los derechos de las personas con discapacidad, nos indicaron que han registrado un aumento significativo en cuanto a la inclusión laboral. A su vez, señalaron que tienen más de una década esperando por una cifra actualizada de cuántas personas con discapacidad hay en Venezuela. El último censo del año 2011 habla de que existe en Venezuela aproximadamente más de 3 millones de personas con discapacidad. Otro censo o otra estadística no existe actualmente. Incentivamos a que las personas se certifiquen a través del CONADIS, que es el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Su certificación es un requisito indispensable. El año pasado logramos 52 inclusiones laborales que han permitido cambiar el mundo de muchas familias, de muchos jóvenes y de muchísimas empresas. Según los expertos, la discriminación hacia estas personas se ha dado por falta de conocimiento de la sociedad sobre sus condiciones, impidiendo que puedan gozar de sus derechos y tener una vida plena. El llamado de todos es a la educación social. Mauricio Cruz, Televen. Los llamados colectores en la ruta urbana de La Guaira volvieron a sus labores luego de haber sido suspendidos durante 72 horas, producto de las constantes denuncias de atropellos a los usuarios. Ami Torres nos tiene el reporte. La medida la tomó el Instituto de Vialidad y Transporte del municipio Vargas y afectó a más de 600 colectores que trabajan en la ruta urbana. Bueno, ante la cantidad de denuncias que hubo la semana pasada de incidentes de vulneración a los estudiantes, a los adultos mayores, también un incidente específico donde un colector golpeó a un usuario y tuvimos que suspenderlo definitivamente de la organización de transporte. Aunque inicialmente serían 15 días de interrupción del servicio, acordó incorporarlos nuevamente, pero para ello deben registrarse en el instituto. Más de 190 colectores acudieron esta mañana de los 600 que tenemos registrados en el municipio. Mañana seguiremos registrándolo. El día jueves y viernes tienen taller todo el día obligatorio aquí en las instalaciones de Invitrat con distintas autoridades, distintas instancias, temas formativos de trato al usuario. Además de eso se le están tomando las tallas ya para la uniformidad de los mismos. Los transportistas, por su parte, están de acuerdo con la formación de este personal, en su mayoría jóvenes, que no cuentan con un empleo formal. Esta es una medida que se tomó debido a las diferentes fallas que tenemos en el transporte público de pasajeros, ya que ellos son la portada del libro, donde ellos son los que atienden el pasajero directamente. Tenemos que darles un curso de formación para mejorar nuestro servicio. Eso es lo que estamos haciendo, es un curso de mejoramiento de servicio. Se trata de un proceso de formación dirigido a estos conocidos como peluches o colectores que de manera inédita ocurre en el municipio. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Y habitantes del estado Bolívar aseguran que cada día les resulta más difícil adquirir los alimentos de la cesta básica. Andrea Calma nos trae el reporte. De acuerdo al último informe de Fedecámaras, el estado Bolívar es una de las entidades más costosas para vivir. Nosotros nos vinimos a uno de los principales mercados del municipio de Caroní para consultar a los ciudadanos cómo hacen para rendir su presupuesto. Se estaban alternando con tetas de azúcar, de café, botellitas de aceite, para rendir el sueldo, pues, porque ya que un litro de aceite cuesta ahorita 55 bolívares, un kilo de azúcar vale 30. Entonces ellos buscan esta alternativa, pues, o buscamos esta alternativa. Un rubro frecuentemente solicitado por los consumidores es el de los embutidos. Como te das cuenta, muchas veces el kilo de queso está más caro que la carne, pues, y por lo menos con la mortadela y la salchicha pueden resolver bastante. Con 3 salchichas tú haces un almuerzo y con las otras 2 haces por lo menos resuelves una cena, ¿me entiendes? Son 2 comidas. Para quienes cuentan con un presupuesto más amplio, comprar alimentos por combos también representa una ventaja. En cada combo se están ahorrando que si $2 o $3. Entonces la gente prefiere comprar no detallado porque le sale más costoso. El combo, ellos se hacen un ahorro. De acuerdo a las personas consultadas, un factor que pudiese incidir en el alto costo de los alimentos en el estado es la explotación aurífera en minas al sur de la entidad. Desde el estado de Bolívar, Andrea Calma, Televen.
Venezuela no registra brotes de fiebre aftosa desde hace 10 años. Así lo afirma el presidente de la Federación de Ganaderos y Agricultores del suroccidente de Venezuela, Edgar Medina. Esto es en respuesta a las declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Luis Prado, quien asegura que este es el único país del continente americano con fiebre aftosa. Medina aclaró que la enfermedad solamente se presenta en el ganado y no tiene ninguna repercusión en humanos, por lo que instó a no crear falsas alarmas en la población. El también presidente de la Asociación de Ganaderos del Estado Táchira agregó que los productores piden el apoyo a las autoridades y a las cadenas de comercialización para obtener la certificación internacional. Y en el estado de Yaracuy, 2 hermanos murieron a causa de una explosión en un poliducto de PDVSA. Ramón Vélez nos trae el reporte. De acuerdo a los datos oficiales, estas personas estarían extrayendo diésel cuando ocurrió la tragedia. Los hoyoccisos presentaron quemaduras en gran parte del cuerpo. Quedaron identificados como Anacleto Rivero, de 52 años, y Tito Rivero, de 58. El suceso ocurrió entre los límites de los municipios Sucre y Trinidad. Es importante señalar que hechos de este tipo no es la primera vez que ocurren. A mediados del 2021 también hubo un fallecido y 2 heridos cuando extraían gasolina de un poliducto propiedad de Petróleos de Venezuela. Desde el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Un inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas fue capturado en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, por estar presuntamente involucrado en el homicidio de 2 personas. El detenido, identificado como Roderick Paz, de 42 años, se encontraba solicitado por el juzgado número 37 por el delito de sicariato en grado de complicidad. El 6CPC dio a conocer que el hombre habría participado en el ataque al comisario jubilado Benito Covis y al jefe de Policía Regional José Luis Rodríguez, cometido presuntamente por varios efectivos policiales detenidos previamente. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Y trabajadores de las empresas básicas de Guayana continúan a la espera de ser atendidos por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado. Así fue informado por voceros del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica. Es el 12º pliego de peticiones que los trabajadores del hierro y el aluminio entregan a los representantes del conglomerado industrial, en una espera que aseguran se ha vuelto una tortura. Nosotros estamos buscando el diálogo, buscando un acercamiento con el presidente de la CBG, igualmente con todos los presidentes de las empresas básicas, porque andamos buscando una paz laboral en Guayana. Solicitando la reincorporación inmediata a los puestos de trabajo de más de 6.000, 8.000 trabajadores que en este momento han sido desincorporados por el tema de pandemia, solicitando un aumento de salario, solicitando la instalación de una mesa técnica laboral, solicitando la instalación de una mesa técnica a nivel mercantil y el tema de los jubilados. Los miembros del sindicato obrero afirmaron que no se cansarán de pedir y sean respetados sus derechos, por lo que invitaron a sus compañeros de trabajo a estar atentos a próximas convocatorias. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. El Colegio de Médicos del Estado Lara reporta que más de 1.000 profesionales de diferentes especialidades de la medicina han dejado sus cargos ante la ausencia de un sueldo digno. Estos profesionales que laboraban en centros asistenciales públicos abandonaron el país para revalidar sus títulos en naciones en donde, según el máximo representante de este gremio en la región, René Rivas, sí tendrán la oportunidad para tener una mejor calidad de vida. Por existir bajos niveles de sueldos y salarios para los profesionales sanitarios, la situación hiperinflacionaria de Venezuela, bueno, esto ha conllevado a que todos los profesionales del área sanitaria tengan que emigrar. En el estado Lara hay un número de 1.225 profesionales de la medicina, de los cuales el 90% son médicos especialistas. Pero no solo son los médicos especialistas que han dejado sus cargos, también a esa realidad se suma el personal de enfermería. Hay una ausencia de un 75%. Hasta hace poco, el año 2022, el déficit era por encima de las 1.300 enfermeras. Hoy en día, pues la situación es peor, son menos enfermeras porque ha habido enfermeras jubiladas, pues, por supuesto sin su relevo, porque los cargos existen, pero no hay enfermeras que quieran venir a trabajar. Los representantes de ambos gremios exhortaron a las autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Salud en el país a ajustar las tablas salariales para que así se frene la migración
de los profesionales que actualmente se encuentran trabajando en los principales centros asistenciales. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Organizaciones civiles y académicas piden a dirigentes opositores dejar de lado la confrontación política. Mardoley Prin nos amplía la información. Desde el Centro de Estudios y Gobierno de la UCAP y la plataforma Creemos Alianza Ciudadana, se recuerda que en la actualidad la población ve con cansancio a la política y sus actores, y aunque busca un cambio, no cree que se pueda conseguir al corto plazo, lo que se traduce en alejamiento de la política. Brecha que aumenta con cada pugna partidista y a la larga podría desestimular la participación a la hora de escoger al liderazgo opositor. Disputas que amenazan con más divisiones en el seno de la oposición y desestimulan la confianza del electorado. En virtud de ello, hacemos un llamado a los partidos políticos y dirigentes a dejar de un lado esas controversias y concentrar sus esfuerzos en plantear soluciones para el país a través de un programa común y de las propuestas que puedan plantear hacia las diferentes candidaturas que participarán en la primaria. Que los ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de activarse e integrarse en la búsqueda de soluciones a los problemas es parte de la preocupación del CEP y Creemos. Creo que sin la acción del ciudadano nada de eso es posible. Yo creo que ningún intento que nosotros hagamos a través del mecanismo que se nos ocurra, como por ejemplo una elección o una primaria, tiene ninguna eficacia si el ciudadano no se involucra. Y en su intención de concretar la interacción entre los líderes comunitarios e incluso los políticos, este fin de semana el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, conjuntamente con la plataforma Creemos Alianza Ciudadana, desarrollarán el taller Se Buscan Líderes para poder enseñar cómo las políticas públicas y de coordinación permitirían dar mayor voz al ciudadano. Mardoley Prin, Televen. El alcalde del Tigre en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, lanzó este martes el movimiento independiente Mi Ciudad, con el que pretende unir a las alcaldías cercanas a su municipio para trabajar en pro de las comunidades. Asegura que esta idea no nace con intenciones de participar en primarias. Primero que hablar de primarias y del gobierno es lo mismo por lo mismo. Así lo califico. Yo no voy a calificar a nadie de una cosa ni de lo otro, sino que ambos son lo mismo por lo mismo. Nosotros, como experiencia en la ciudad del Tigre, la alcaldía la tenía la MUT, la alcaldía, la MUT, y la gobernación la tenía la MUT. Y el gobierno, ustedes saben del tipo, la maquinaria roja y todo aquello y todo lo demás, nosotros le ganamos a los dos, y eso lo podemos hacer en todas las ciudades. En todas partes. ¿Cómo que no se puede? ¿Cómo que no se puede? Se han tenido oportunidades. Uno gobernó 40 años y el otro 23. No sirven. Así de sencillo, no sirven. Tienen que ser sustituidos. Tienen que ser reemplazados. El alcalde reconoció las pésimas condiciones en el que se encuentra el sistema de salud pública en su municipio y responsabilizó al gobernador de Anzoátegui. Aseguró que desde la alcaldía apoyan a más de 2.000 personas de escasos recursos con medicamentos gracias a un convenio con droguerías. Y el coordinador juvenil nacional de Primera Justicia, Luis Palacios, anunció que este 12 de febrero se realizará una movilización hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en Caracas para solicitar la instalación de puntos de registro electoral en todo el país. Para exigir sobre nuestros derechos sociales, políticos y electorales sobre todo, porque no hay que olvidar que estamos en un 2023 y un 2024 con un camino claro, que es el proceso electoral. Y es allí donde vamos a marcar una ruta en Caracas propiamente, desde la Plaza Brión de Chacaíto, por todo el Boulevard de Sabana Grande, hasta llegar a la sede del CNE. Palacios también pidió al CNE abrir en todas las plazas del territorio nacional la actualización de datos de los jóvenes ya inscritos. En las últimas 24 horas, Venezuela registró un deceso y 10 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Aragua es la entidad con mayor número de contagios con 5. Barinas reportó 2, mientras que Miranda y Portuguesa 1 respectivamente.
El deceso se ubicó en el estado Mérida, elevando la cifra a 5.850. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 551.657 casos, de los cuales 518 se encuentran aún activos. Así lo informó la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, momento de una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, en la sección internacional, una bebé recién nacida fue encontrada con vida entre los escombros que ha dejado el terremoto en Siria. Volvemos con esto y más en minutos. Los médicos que la atendieron estiman que nació probablemente 7 horas después del sismo, con un peso de más de 3 kilos. Fue puesta en una incubadora y se le administraron vitaminas. Recibimos a la bebé ayer a las 15 horas, con hematomas y abrasiones por todo el cuerpo. Estuvo expuesta a un frío intenso. Calentamos a la niña y le dimos calcio y una solución azucarada. Su estado es ahora estable, gracias a Dios. La familia había huido de la región inestable de Deir ez-Zor, más al este, creyendo que estarían seguros en Yandires, una localidad controlada por las fuerzas turcas y los grupos rebeldes proturcos desde 2018. Medio centenar de viviendas se derrumbaron en esta ciudad relativamente cercana al epicentro del sismo en Turquía. El terremoto ha causado más de 5.000 muertos en Turquía y Siria, según los últimos balances, que no dejan de aumentar. Volvemos a nuestro continente, nos situamos en Perú, donde aumentó a 40 la cifra de fallecidos por los deslizamientos de tierra ocurridos en varias localidades de la provincia de Camaná, en el departamento de Arequipa. El gobernador de la entidad, Roel Sánchez, indicó que hay otras 20 personas heridas, 2 desaparecidos y unas 2.000 familias damnificadas. Sánchez solicitó al gobierno central que declare la zona en emergencia por desastre natural. Bueno, y el gobierno colombiano y los alcaldes de las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena ofrecieron dar dinero a cambio de la entrega de armas de fuego. Esto responde a una campaña de desarme nacional que anunció el Ministerio de Interior, amparada en la ley denominada Paz Total, que busca desarticular las bandas criminales en el territorio. Bueno, anoche Venezuela despertó y remontó y venció 8-6 a Curazao y se acerca a las semifinales de la Serie del Caribe. Los Leones del Caracas sacaron la casta y vinieron desde atrás para sumar su 4º triunfo en el torneo caribeño. Los melenudos llegaron al 7º inning abajo en la pizarra 6-2, pero en la parte alta de la entrada tendieron una emboscada al relevo curazoleño y aprovecharon el descontrol de los lanzadores del equipo, anotaron 3 rayitas. En el siguiente capítulo siguieron los problemas de los pitchers rivales y el juego se empató luego de 3 boletos y un wild pitch. Pero fue la bala Danry Vázquez quien volteó el marcador con un doblete impulsor de 2 carreras que puso cifras definitivas al encuentro celebrado en el Fórum de Macuto. Hoy Venezuela buscará su clasificación a las semifinales ante Colombia en el monumental Simón Bolívar. Bueno, y del 25 al 26 de marzo se realizará en Caracas el torneo de fútbol 5 contra 5 Gatorade. Los adolescentes de 14 a 16 años podrán inscribirse gratuitamente y optar por el gran premio que será viajar a Estambul, Turquía, para competir con equipos de otros países. El torneo se realizará en el complejo Futsal Park de Los Amanes. La inscripción ya se encuentra abierta para los 80 equipos, 64 masculinos y 16 femeninos. Estos competirán en duelos de eliminación directa hasta conseguir al campeón por cada género, quienes nos representarán internacionalmente y poder vivir la final de la UEFA Champions League. Todos los niños o colegios, liceos que quieran sumarse e inscribir su equipo pueden hacerlo ingresando en la página 5b5.com. La inscripción es completamente gratuita y además optan por la oportunidad de que los equipos que lleguen campeón van a viajar a Estambul, que es el lugar donde se llevará a cabo la final de la UEFA Champions League
en el mes de junio con todos los gastos pagos a representar a nuestro país. Exjugadores de nuestra selección nacional de fútbol aplauden este tipo de iniciativas, ya que generan experiencias y fogueo deportivo para los adolescentes. Eso es importante, de que ellos puedan foguearse contra niños de otras ciudades, de otros estados. Es importante, nuestro fútbol nacional en los últimos tiempos, por tema de pandemia, por otras circunstancias, no se ha podido dar ese intercambio que puedan tener esos niños o esos adolescentes. Solamente lo vemos en los equipos profesionales, en las organizaciones que sí están jugando a nivel nacional en categorías de sub-15 hasta sub-20, pero hay otras que son de base, que son de estadales, no tienen esa oportunidad a jugar a nivel nacional. Entonces, esta es una oportunidad para ellos mostrarse. Una vez armes tu grupo, Gatorade te proporcionará la indumentaria a usar el día del torneo. A pesar de que esta copa se va a desarrollar en la capital, las inscripciones están abiertas para todo el territorio nacional. Empresas Polar espera que esta iniciativa del 5 versus 5 se mantenga año tras año en el país para seguir impulsando el desarrollo deportivo. Manuel da Silva, Televen. Los gobiernos y las federaciones de fútbol de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile se ofrecieron a ser la sede del Mundial 2030. Los países suramericanos esperan que este magno evento deportivo se realice en nuestra región en conmemoración de los 100 años del primer mundial realizado en Montevideo. Las aspiraciones de estas federaciones y gobiernos se podrían ver afectadas, ya que en 2026 este torneo se llevará a cabo en América, específicamente entre Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a María del Carmen Bufar, presidente de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Ya venimos con esto y más. María del Carmen Bufar, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, nos acompaña. Ella es presidenta ejecutiva, para que no nos confundamos, María del Carmen, porque hay un presidente de una junta directiva que me lo mencionaba ella alrededor del tema, ¿no? Presidenta ejecutiva María del Carmen Bufar. Bueno, el mundo de los seguros es bien complejo, es muy bonito también, muy agradable, pero trae mucha controversia de por medio. Entonces, en este momento, María del Carmen, ¿cómo crees tú que se mueve el escenario de los seguros y los reaseguros en nuestro país? Sí, y bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, el momento para el sector asegurador no es solamente en este momento. No es el mejor. No, porque ya venimos, como ha pasado con el resto de otros sectores económicos. El país viene de una contracción económica ya de muchos años, bien fuerte, con una pérdida importante de poder adquisitivo por parte de los ciudadanos, problemas con los servicios públicos, que también ha sido bien importante y nos ha afectado a todos. Y bueno, el año 2020 nos llegó además la pandemia. Entonces, hemos vivido unos procesos y para el sector no ha sido fácil, por lo menos en el caso 2020, 2021, los años más fuertes de la pandemia, sin tener cobertura, porque todas las pólizas de seguros excluyen las epidemias, el sector asegurador decidió dar su paso al frente y apoyar a sus asegurados. Esto, pues evidentemente, tuvo unas importantes consecuencias para el sector y estamos como en ese proceso, así como las personas que les dio el COVID, sí, como a quienes les dio el COVID pasan su post-COVID, pues el sector también está en ese post-COVID. Ahora, por cierto, ya que mencionas ese tema de salud, ¿cómo se ha venido flexibilizando, María del Carmen, todo el proceso? Ese controversial tema que cada vez alguien entraba a una clínica y le pedían el código, la clave, tú sabes, esa historia que forma parte de lo cotidiano. Eso se ha venido superando en el tiempo, desde luego. Debo imaginarlo así. Sí, bueno, las empresas han tratado de hacer todos sus esfuerzos en establecer servicios que agilicen estos procesos, pero hay dos puntas, pues está la punta del sector clínico y la otra punta que es el sector asegurador. Nosotros actualmente estamos también en unas mesas técnicas donde está formando parte también la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Con el sector clínico, pues vamos tratando de conciliar ciertos aspectos. A veces conjugar esas dos realidades no es fácil, pero el esfuerzo lo estamos haciendo ya desde el mes de noviembre y pues estamos trabajando en ese sentido. ¿Se ha avanzado?
Sí, bueno, es lento porque necesitamos trabajar sobre una serie de insumos, ya hemos tenido varias reuniones y estamos permanentemente en contacto. Ya próximamente en los próximos días deberíamos tener la siguiente reunión, la siguiente sesión de estas mesas. No, y se ha avanzado mucho, por ejemplo, porque recordamos el COVID. El tema de la telemedicina, que era bien importante, avanzó, porque ese también era un punto de tranca. Todo el mundo quería salir corriendo para las clínicas y ahí en ese sentido creo que con el sector asegurador se avanzó y el sector clínico con el sector asegurador. Sí. Sí, efectivamente, la pandemia forzó a que se tuvieran que tener otros mecanismos por todas las limitaciones que habían. Para poder atender a la gran cantidad de personas. No todas las personas requerían estar hospitalizadas. Ahí surgieron no solo la telemedicina, que ya venía, pero es como que entró en boga con eso, sino hospitalización domiciliaria, asistencia domiciliaria. Entonces ya hay una serie de servicios conexos que se prestan, que prestan las compañías de seguros apoyados en sus proveedores de servicios. ¿Y cómo se corrigió un tema que también surgía en los comentarios cotidianos de irregularidades entre las clínicas, el paciente, el médico, el paciente, que eso llevó a muchas aseguradoras nacionales e internacionales a limitar y a restringir la cobertura? Sí, bueno, las pólizas normalmente establecen una cláusula que se llama la cláusula de gastos razonables, que se establece en base a promedio. Y precisamente sobre ese tema es uno de los temas que estamos sentados en esa mesa con la Asociación Venezolana de Clínicas, para ver si llegamos a una suerte de baremos que ya después cada compañía y cada clínica, pues de considerarlo, si llegamos a buen puerto, suscribirá ese acuerdo. Pero, ya queda después voluntariamente tanto del sector clínico como del sector de cada empresa, de acuerdo a sus políticas, si se establece un baremo para por lo menos las patologías más importantes, las más frecuentes. Sí, porque María del Carmen, hay un sentir general que, por ejemplo, mucha gente lo comenta, ¿no? Tú sabes que eso surge en las conversaciones del día a día, cuando te encuentras con alguien, me pasó esto, me pasó aquello, que cuando tú eres un paciente asegurado, hay una especie de desmesura y desproporción en lo que se cobra a nivel de clínicas. Cuando tú eres un paciente que con fortuna de la vida a lo mejor puedes llegar y tener tu dinero para pagar tu atención médica, es distinto, es un monto menor. ¿Qué tan es así todo ello? Sí, bueno, eso es variable, no podemos generalizar. Claro. Se ven casos que sucede esto, sí, de todo es la viña del Señor y se escuchan tantos comentarios. No se puede generalizar, pero evidentemente sí se dan estas circunstancias y precisamente una de las razones por las que se estableció esta mesa técnica es para buscar evitar que surjan estas grandes diferencias. Nuestro otro problema es nuestro contexto económico. Claro. Entonces, eso ya escapa de las manos tanto del sector asegurador como del sector clínico. Sí, porque hoy día no todo el mundo puede pagar un seguro y no todo el mundo puede tener una buena cobertura. Sí, tienes una cobertura que te propone hasta donde puede llegar la empresa, pero de ahí en adelante no puedes avanzar. Sí, bueno, el sector ha tratado de abrir ese abanico de opciones en cuanto a productos. Hay unas pólizas bastante modestas para el que precisamente poder llegarle al bolsillo a quienes menos recursos tengan. Pero no es fácil en nuestro contexto. Voy a otro sector que también es, masivo, pero que es importante, que es el sector automotriz, la cobertura en el sector automotriz. ¿Cómo están las cosas allí, María del Carmen? Sí, bueno, hace algunos años atrás el ramo de automóvil era uno de los ramos que mayor peso tenía en la cartera de seguro. Hoy en día no es así, tenemos un parque automotor envejecido. Sí. Mucha gente ha tenido que priorizar si puede acceder a contratar algún tipo de póliza. Mucha gente los ha abandonado. Los dejó porque, bueno, si tuvieron que escogieron evidentemente pues por las pólizas de salud. Claro. Muchos ni siquiera salud ni automóvil. Entonces la cartera de seguros de automóvil se ha visto total y completamente reducida. O sea, la reactivación de esto, la falta de crédito para la compra de vehículos, todo esto pues es una cadena que incide en la contratación de este tipo de seguros. O sea, y las posibilidades no son de mejorar a corto plazo, porque con un parque automotor que tú citabas tan envejecido, el nivel de expectativas es mucho menor. Sí, habrá que esperar, hay unas propuestas por parte del gobierno de que van a venir muchos vehículos
importados de Irán, pero esto hay que ampliarlo, tiene que ampliarse la capacidad nacional también, la capacidad de producción. Mira, vamos a hacer una pausa, María del Carmen, vamos a regresar enseguida, conversamos con María del Carmen Bufar, presidente de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela. Al retorno me gustaría que habláramos de ese ya no proyecto, me dices que ya se aprobó incluso en segunda discusión, de un nuevo proyecto de ley de seguros para Venezuela, a ver cuáles son ventajas o cómo lo evalúan ustedes de la Cámara de Aseguradores. Regresaremos enseguida. María del Carmen Bufar nos acompaña, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela. Bueno, nueva ley de seguros, ¿cómo la han evaluado ustedes? ¿Ustedes participaron, se involucraron, dieron sus opiniones, en fin? ¿Y es buena o no es buena? Sí, bueno, las leyes no la conocemos, sino así por pincelada. Las leyes lo que deben es buscar un equilibrio en los diferentes sectores y evidentemente pues tratar de ir en la vanguardia y estar al día con lo que es nuestra realidad. Tenemos una ley, porque todavía está vigente, que es muy limitante. Claro. La Superintendencia de la Actividad Aseguradora en el año 2021 sacó un primer proyecto, a mediados del 2021, invitó a los diferentes sectores, el sector asegurador, el sector de intermediación y a todo aquel que quisiera opinar, se les dio el espacio para presentar las observaciones. Nosotros por nuestra cuenta hicimos esa presentación de observaciones. Posteriormente, ya en febrero del 2022, la Asamblea Nacional pone sobre la mesa el proyecto que se discutió en primera y segunda discusión y fue sancionado en octubre pasado. Desde octubre estamos a la espera de que el Ejecutivo ejecútese y se promulgue en Gaceta Oficial para que empiece a correr el lapso de 120 días de vacatio legis para que ella entre en vigencia. La ley pues es un gran reto para todos los que trabajamos en la actividad aseguradora porque trae muchísimas cosas nuevas, a pesar de ser una reforma. Es bien integral. Hay modificación en los capitales bien importante, en los capitales que deben tener las empresas de seguro, de reaseguro, administradoras de riesgo, medicina prepagada, otras tasas por ciertos servicios, que eso es nuevo, hay un incremento en la contribución que se le aporta a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para su funcionamiento, y por otro lado hay la incorporación de unas figuras, que ese aspecto lo vemos bien positivo, porque nos habíamos quedado rezagados con respecto a lo que está pasando en otros países de la región. Ni siquiera me voy a referir a Europa ni nada de eso, de la región de aquí de Latinoamérica, al incorporar figuras como el microseguro, los seguros masivos, los seguros inclusivos, algunos de estos, eso es bueno, ¿no? Cuales sí, porque van dirigidos a la población de bajos ingresos y sería una forma de tener una herramienta para democratizar el seguro, como lo he dicho yo. Igual todo lo que es tecnología financiera, que incorpora todo esto que ahora se conoce en el mundo como InsurTech, digitalización. Entonces va a ser un reto bien importante porque las empresas van a tener que trabajar para desarrollar todo este tipo de mecanismos. Ahora, ¿cómo queda, María del Carmen, el sector de reaseguros dentro del contexto de esa ley? No, bueno, el sector reasegurador también tiene que adecuarse, también se le exigen nuevos capitales. Nosotros, pues, en el tema de reaseguro, sobre todo reaseguro externo, tenemos las reaseguradoras locales, pero tanto las compañías de seguro como los reaseguradores locales a veces tenemos que recurrir a el reaseguro en el extranjero por temas de capacidades. Eso se ha venido dificultando en los últimos años precisamente producto de las sanciones. Claro. Entonces, porque el compliance que deben hacer afuera pues genera una serie de trabas para el sector en ese sentido. Entonces, es seguir remando. El sector asegurador ha apostado a Venezuela y vamos a seguir aquí. Ahora, ustedes en este momento, si hacemos un balance, ¿están asegurando más a personas o entidades del sector público o a personas o entidades del sector privado? Sector privado. Básicamente. Básicamente, y el seguro de salud es el que lleva la bandera. Creo que no hay ningún país en la región, y me atrevo a decir casi que en el mundo, en donde la cartera de seguros, el 70% sea seguros de salud.
lo cual genera un desequilibrio porque ya nos está indicando que otros seguros no se están tomando, la gente no está asegurando sus viviendas, el comercio, las industrias. Entonces hay un completo desequilibrio en ese sentido. Sí, la gente piensa en la salud. Mira, ¿y cómo va lo del pago de los siniestros? Que ese es otro debate siempre en el mundo de los seguros. ¿Hay un porcentaje significativo? ¿Las empresas están cumpliendo? Sí, claro. ¿Te acuerdas que en el pasado hubo líos tremendos y demandas porque no reconocían el monto de los siniestros? Bueno, hacer un debate. Bueno, cada caso es individual, Claro, pero obviamente las empresas tienen que cumplir con sus obligaciones y sus obligaciones están en eso. El COVID, como decía, generó un impacto muy importante porque las empresas tuvieron que sacar dinero por el cual no habían cobrado prima. Y estamos hablando que nosotros estimamos que al cierre... Hubo casos extremos en el COVID, ¿no? Me imagino. Casos de muy alto valor, nosotros lo llamamos severos. Pero también hubo mucha frecuencia, hubo los grandes picos del COVID donde tenías muchas personas sufriendo pues, por la enfermedad, unos más graves que otros. Gracias a Dios llegó la vacuna, las mutaciones han variado ya los efectos que se causan con el COVID. Pero nada, eso es, y el sector lo que está es tratando como que de remontar esa cuesta para prestar el mejor servicio a sus asegurados. Bueno, poco a poco ya veremos si mejora todo esto y se puede andar por un buen camino otra vez. Bueno, María del Carmen, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Estaremos pendientes para una próxima oportunidad para conversar e informarle a nuestros televidentes sobre el mundo de los seguros. Nos vamos a una pausa, al regreso a Arte y Espectáculos en lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo tienen que interactuar a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual_tv en Instagram y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos hagan llegar todos sus comentarios y por supuesto, ¿qué les pareció las noticias de la mañana de hoy? Dicho esto, damos inicio a las novedades del entretenimiento contándoles que el músico venezolano Gustavo Dudamel fue nombrado el próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. Los directivos, así como la presidenta de la organización musical, Débora Borda, confirmaron que a partir del día de ayer, en la temporada 2026-2027, el criollo ostentará el título por un periodo de 5 años, luego de ejercer como director de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2019, director musical de la Ópera Nacional de París desde 2021 y director de la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela desde 1999. De esta manera, Dudamel formará parte de un legado que incluye a Arturo Toscanini y Leonardo Vestini. Por su parte, el próximo 20 de febrero se realizará una conferencia de prensa para presentar de forma oficial a Gustavo Dudamel como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. Como siempre, dejando en alto el nombre de nuestro país. Desde acá estamos muy orgullosos de todo su trabajo y evolución. Avanzamos con mucho más para comentarles que se revela el número de testigos en el inicio del juicio de Alec Baldwin. El actor de 64 años fue acusado formalmente la semana pasada de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de rodaje de la película Rust en octubre de 2021. En la vista preliminar que arrancará el próximo 24 de febrero en Santa Fe, 44 testigos están dispuestos a declarar, incluidos el director de la cinta Joel Souza, el ayudante de cámara Lang Loper y el productor ejecutivo Gabriel y la supervisora de guiones Maime Mitchell. Se espera que todos comparezcan en persona ante el tribunal junto con examinadores forenses e investigadores del gobierno. Recordemos que Halyna Hutchins murió cuando se disparó por sorpresa el arma que Alec debía usar en una escena y la encargada de armamento, Hannah Gutiérrez, se enfrenta a un máximo de 5 años de prisión por el mismo cargo. En cuanto tengamos más detalles, ustedes saben que acá en La Actual estaremos llevándole toda esta información, así que estén muy pendientes. Avanzamos con más aquí en La Actual, y es que Guillermo del Toro reveló los trucos que utilizó para dirigir al protagonista de Pinocho. El director contrató a la estrella de Pinocho, Gregory Mann,
justo a tiempo cuando su voz cambió poco después de grabar su parte. El cineasta revivió la historia clásica para una nueva película de animación stop motion y que presenta a Man dando voz al títere que agregaba un ser de verdad, es decir, un niño. Y el hacedor admitió que el casting llegó en el momento perfecto, ya que el joven pronto perdió los tonos angelicales que le ganaron el papel. En entrevista para un medio de comunicación muy reconocido, Del Toro explicó lo siguiente: la voz tiene esa empatía natural, es desgarrador la pura que es la voz de Gregory Santos. Por otro lado, el ganador del Oscar reveló cómo él obtuvo una actuación tan poderosa y dijo también que lo que hicieron fue tratar de darle una escena en el momento en que tenían a su papá o mamá allí, en caso de que se necesitara sacarlo con más sentimientos. Cambiamos de tema y es que Spotify crea un playlist único de Taylor Swift y Bad Bunny. Pero más informaciones sobre el séptimo arte, quiero comentarles que se confirma fecha de estreno de Gladiador 2. Luego de 23 años de espera llega por fin la secuela de la película, según así lo anunció la plataforma Paramount. La cinta debutará el 22 de junio del 2024 y será protagonizada por el actor irlandés Paul Mescal. El intérprete es conocido por protagonizar Normal People y además está nominado a Mejor Actor en los Oscars del 2023 por su papel en Aftersun. La producción del largo 23 y se reveló que la trama de la segunda entrega se centrará en Lucius, hijo de Lucía, interpretada por Connie Nelson, y de... Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. Bueno, concluimos la primera emisión del noticiero de Televen. Comenzamos nuestro recorrido por las cuentas de redes sociales. Vamos bajo noticiero para seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. También tenemos Instagram, @el Piso Noticiero Televen. Estén al tanto del acontecer nacional e internacional, y las de nuestro canal, que son @canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo sobre nuestra programación. Y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y además recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctimas del COVID-19. Nada más que agregar, sino invitarles para mañana a las 6:05, cuando estaremos con ustedes en la primera emisión.